Bueno, chicos, creo que vamos a comenzar. Ya vamos un poco atrasados. ¿Me confirman si ya ven las diapos? Sí, Ya se ven. Sí, ya se ven. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Vamos a recordar un poquito sobre las funciones que tienen los anticuerpos, hablar un poquito sobre pues, la estructura, los diferentes tipos de isotipos, háblase de las variaciones que podemos encontrar y pues las funciones individualizadas de cada uno de ellos, y vamos a hablar también un poquito sobre anticuerpos monoclonales, que son bastante importantes, ¿verdad? Como primer punto, o sea, vamos a comenzar a definir lo que es un anticuerpo, ¿no? Los anticuerpos los vamos a poder definir como estas glucoproteínas porque presentan tanto una parte proteica como una parte de azúcar que van a estar en circulación y que van a estar, se van a estar produciendo ante la exposición de ciertos antígenos. Recordar que estos anticuerpos van a formar parte de lo que es nuestra inmunidad adquirida, es decir, una inmunidad que se adapta a la respuesta inmune y que forman parte de la inmunidad tumoral. Dentro de la clasificación de la inmunidad adquirida teníamos la subclasificación en la inmunidad de tipo celular y la de tipo humoral, en la que la de tipo humoral había participación de nuestros linfocitos B, en donde ellos se activaban para producir nuestros anticuerpos. Dentro de las funciones de nuestros anticuerpos, pues es que van a formar parte de lo que son las opsoninas, que son un conjunto de moléculas que van a llegar y se van a unir a nuestros antígenos para así de esta forma potenciar el reconocimiento de ese agente y posteriormente pues su eliminación. Otra de las funciones es que van a poder activar la vía del complemento, el sistema de complemento, a través de lo que es la vía clásica. Si no han revisado estos temas en cuanto a la teoría, pues recuerden que el complemento pues van a ser estas series de proteínas que se van a encontrar en circulación y que son sintetizadas por el hígado y que una vez se van activando o van reconociendo por parte de los anticuerpos a los antígenos, pues se van a desencadenar diversas cascadas que van a conducir a la eliminación del agente. Una cosa importante que debe quedar claro en cuanto a los anticuerpos es que estos los podemos encontrar tanto de forma soluble y de forma unida a membranas, que cuando están unidas a membranas normalmente van a ser o van a funcionar como receptores. Y cuando están en medios solubles, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en ciertos líquidos como la sangre, en circulación, en ciertas mucosas, o el líquido intersticial, que ya va a depender mucho pues, del tipo de anticuerpo que ya vamos a ver más adelante. Como les mencionaba, deben tener claro que los anticuerpos se van a producir por nuestros linfocitos B. Nuestros linfocitos B, pero no propiamente la célula B, sino la activación de esta célula. Eso debe quedar claro porque si bien recordamos un poco en cuanto a la formación de nuestra célula o nuestro linfocito B, dada por lo que es el proceso de hematopoiesis, pues este linfocito B va a madurar y posteriormente va a estar en circulación, ¿no? En estado vigilante, y es llamado un linfocito B virgen, que una vez encuentra su antígeno, pues se va a activar, y esta activación va a generar una célula plasmática. Va a ser aquí importante dos citocinas que van a ser la interleucina 2 y la interleucina 10, que van a hacer esa diferenciación de esta célula hacia una célula plasmática. Entonces, la célula plasmática es la célula propiamente dicha, productora de los anticuerpos. Y si logran ver aquí en la imagen, déjenme pongo el punter. Si logran ver aquí en la imagen en cuanto a la diferencia en cuanto a una célula plasmática y un linfocito B, son pues diferentes, ¿no? Morfológicamente son células diferentes. Si pueden ver en la célula plasmática, pues hay más contenido citoplasmático y más retículo endoplásmico. Esto significa que hay una mayor actividad de la célula para producir estas proteínas que van a formar estos anticuerpos y pues posteriormente se liberen, ¿no? Cuando sean requeridos. Bueno, ahora vamos a pasar a las funciones que ejercen
nuestros anticuerpos, que son bastantes, no son variadas. La primera propiedad de nuestros anticuerpos va a ser lo que es la neutralización, así llamado. ¿Qué es lo que van a neutralizar? Ciertos virus, ciertas toxinas, ya que nuestros anticuerpos se van a unir a estos ligandos, en este caso se van a unir a ciertos mecanismos patógenos de estos agentes y por lo tanto van a impedir la unión del agente con nuestras células y por lo tanto impedir la infección. Por lo tanto van a evitar, ¿no?, la unión agente patógeno huésped. Otra de las funciones, como les mencionaba anteriormente, va a ser la opsonización, que va a ser esta unión del anticuerpo a lo extraño y posteriormente va a hacer que nuestras células fagocíticas, principalmente macrófagos, puedan reconocerlos y posteriormente fagocitarlos, ¿no? Se da todo el proceso de fagocitar, procesar y eliminar el agente. Otra de las funciones efectoras de nuestros anticuerpos pues, va a ser la activación del sistema de complemento, como les mencionaba, que es esta cascada enzimática de estas proteínas, en este caso la unión de C1q, que es el iniciador de nuestro sistema de complemento, y que va a terminar finalmente en la formación de esto, que es el MAC o el complejo de ataque a la membrana, que va a formar estos poros y por lo tanto va a condicionar a la eliminación también del agente o del microorganismo, ¿no? La lisis como tal. Otra de las funciones efectoras va a ser lo que es la citotoxicidad mediada por las células, en este caso por parte de las regiones que son reconocidas, en este caso por los receptores Fc, se van a llamar a células como son las células NK, que van a generar esta citotoxicidad, es decir, la inducción de la apoptosis de esta célula que esté dañada, ¿no?, o esté infectada, o sea una célula tumoral. Entonces, esas son básicamente las funciones propias de nuestros anticuerpos. Antes de continuar, sí hay que hacer una diferenciación en cuanto a inmunoglobulina y anticuerpo, porque muchas de las veces podemos utilizar estos dos términos como sinónimos, sin embargo, no lo son. La inmunoglobulina o las inmunoglobulinas son una superfamilia de moléculas encontradas o que forman parte del sistema inmunitario que tienen características similares. En este caso presentan estos dominios, que son estas formas como de C o de U, que son dominios de IgE o de dominios de inmunoglobulina, que así se les llama, y que están formadas por secuencias de aminoácidos y láminas beta plegadas antiparalelas. Entonces, todas estas superfamilias de inmunoglobulinas presentan esta característica común. Sin embargo, pues de ahí la diferencia, ¿no?, de que todo anticuerpo es una inmunoglobulina, pero no toda inmunoglobulina es un anticuerpo, porque tenemos algunos otros ejemplos, como lo es el receptor del linfocito T, los MHC, que son encargados para la presentación del antígeno, algunos correceptores que también tienen o presentan esta estructura similar, sin embargo, pues forman parte de las inmunoglobulinas, y pues de ahí la diferencia, ¿no?, el que comparten estos rangos estructurales. Ahora vamos a hablar sobre cómo va a ser esta activación del linfocito B. Hay que saber o tener en cuenta que nuestro linfocito B se puede activar de dos formas. El linfocito B puede activarse cuando se encuentra su antígeno de forma soluble o cuando se le presenta el antígeno. Entonces, cuando el linfocito B se activa encontrando a su antígeno de forma soluble, es una activación T independiente, es decir, una activación que no requiere la ayuda del linfocito T. Esta activación T independiente, esta activación del linfocito B T independiente generalmente es menos específica, ya que nada más se van a generar anticuerpos que son se van a formar células plasmáticas de vida corta y que solamente se van a encargar de liberar anticuerpos, muchos anticuerpos para lograr contener ciertas enfermedades, por ejemplo, de agentes que se replican muy rápido. Entonces, es una protección rápida. Sin embargo, la
activación de un linfocito B T dependiente, que es con la ayuda del linfocito B, que es como lo vemos aquí en la imagen, son respuestas más específicas y son respuestas que ya nos van a generar células de memoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el linfocito B va a reconocer, como aquí se ve, a su antígeno, ¿no? Reconoce su antígeno, posteriormente se va a generar toda la vía del procesamiento del antígeno y posteriormente pues lo va a presentar, ¿no? Al linfocito B, al linfocito T. Este es un linfocito T cooperador, CD4, que también requiere de la coestimulación o esta sinapsis inmunológica entre lo que es el ligando CD40 y el CD40, el ligando CD40 y el CD40, ¿no? Que se genera esta sinapsis y lo que va a hacer es que se secreten posteriormente algunas interleucinas o citocinas importantes para la proliferación de nuestro linfocito B. Esta es la importancia, ¿no? La producción de estas citocinas que van a ayudar al linfocito B pues a su activación, a su proliferación, a la aparición de células de memoria. Y esa va a ser como tal la activación, ¿no? Del linfocito B. ¿Qué va a pasar cuando se activa nuestro linfocito B? Es que va a comenzar lo que es este proceso, que es el proceso de conmutación de isotipos, o también llamado proceso de formación de anticuerpos, que es un poco, esto ya es un poco genético, sin embargo no voy a adentrarme tanto en esto, solo es para que de manera general como que quede claro, ¿no? Cuando ya se activa la célula, ya están estos factores, estas citocinas que le ayudan a la activación de la célula, pues se van a activar unas enzimas que son las enzimas BDJ o las recombinasas BDJ, que son estas. Estas analógicamente son como unas tijeras, ¿no? Que de alguna forma en la secuencia de locus o la secuencia genética lo que van a hacer es que van a cortar estos genes que nos sirvan para que se expresen genes que sean necesarios y se produzca posteriormente pues el tipo de anticuerpo que se requiere, ya sea de tipo M, de tipo D, de tipo G, ¿no? Anticuerpo de tipo G, de tipo E o anticuerpo de tipo A, ¿no? Entonces esto es lo que van a hacer estas recombinasas, que van a ir cortando y van a expresando los genes que sean necesarios dependiendo a qué activo a esta célula, ¿no? Por ejemplo, si le activo un alergeno, si le activo un antígeno que en la primera infección, es decir, hacia un antígeno que es nuevo, que se inicia principalmente la producción de IgM, pues va a depender, ¿no?, de la causa de la activación de la célula. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo se estudió la estructura de nuestros anticuerpos. El cómo nosotros pudimos entender el cómo estaba estructurada o cuál era la base estructural de nuestro anticuerpo fue gracias a diversas investigaciones en donde se utilizaron algunas enzimas que ayudaban a cortar ciertas regiones de nuestro anticuerpo y por lo tanto pues nos permitió visualizar, ¿no?, las diferentes fracciones. En este caso, algunos ejemplos es la acción de lo que es la papaína y la pepsina, que de alguna forma nos permiten pues generar regiones en nuestro anticuerpo. En ese caso las que son como los bracitos del anticuerpo son los FAB, los fragmentos FAB o los fragmentos de unión al antígeno, que son estos, y los fragmentos FC, que es la fracción cristalizable, y de hecho se le menciona así por la tendencia, ¿no?, que tiene a cristalizarse a temperaturas bajas. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? O sea, la acción de diversas enzimas que rompen o que analógicamente son como tijeras, van a ir cortando diferentes segmentos de nuestros anticuerpos y por lo tanto nos van a generar diversas regiones. En este caso, la papaína nos iba a romper en ciertas regiones de nuestro cuerpo, de nuestros anticuerpos, en lo que son casi en la zona de lo que es la zona bisagra, y nos iban a generar estos dos fragmentos, que son los fragmentos FAB y la fracción cristalizable, ¿no? Mientras que la pepsina hacía un corte más abajo y esta nos generaba los fragmentos de unión al antígeno, de unión al antígeno unidos y se degradan, ¿no?, la fracción cristalizable y se generan péptidos.
Otra reacción enzimática que también es importante, que nos ayudó a identificar la diferencia entre las cadenas pesadas y las cadenas ligeras de nuestro anticuerpo, fue esta enzima o la reducción con mercaptoetanol, que de alguna forma esta genera cortes a nivel también de la bisagra de forma transversal, y que nos va a originar productos finales, que va a ser las cadenas pesadas y las cadenas ligeras, ¿no? Por mencionar. Y bueno, ya vamos a pasar a definir como tal la estructura básica de un anticuerpo. Podría ser un poco enredado, sin embargo van a ver que es bastante sencillo, ¿no? A muy grandes rasgos, digamos que la estructura de un anticuerpo va a estar conformada por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Bueno, no voy a rayar tanto aquí. Las dos cadenas pesadas van a ser, por ejemplo, la cadena roja y la cadena de color azul. Esas son las cadenas pesadas. Y las cadenas ligeras van a ser las de color verdecito. Esas son las cadenas ligeras. Entonces, si se dan cuenta, cada cadena pesada y cada cadena ligera está conformada por estas formas de U que les mencionaba, que son los que ya mencionaba anteriormente, que son los dominios de inmunoglobulina. Y que, como les decía, pues son series o secuencias de aminoácidos. Se menciona que son aproximadamente 110 aminoácidos que en las zonas donde se repliegan se van a encontrar por las láminas beta, y que posteriormente pues se van a unir a otro dominio de inmunoglobulina mediante las asas cortas. Si se dan cuenta, entre la unión de este dominio va a estar dada por los puentes o los enlaces disulfuro, que le van a brindar estabilidad a nuestro anticuerpo. Entonces, eso es lo general, ¿no? Las dos cadenas pesadas, las dos cadenas ligeras, y que están formadas por dominios. En este caso, la cadena ligera pues tiene dos dominios, ¿no? Y la cadena pesada tiene 4 dominios, ¿no? Si queremos meternos un poquito a lo molecular, se menciona que, por ejemplo, la cadena ligera tiene un peso aproximadamente de 25 kilodaltons, y la cadena pesada tiene un peso aproximado de 50 kilodaltons. Por lo tanto, matemáticamente, el peso molecular de un anticuerpo por las dos cadenas pesadas y las dos cadenas ligeras va a ser aproximadamente de 150 kilodaltons. Y bueno, ahora vamos a pasar a las regiones. Las regiones que forman parte de lo que es la región FAP, es decir, la región de unión al anticuerpo, específicamente estos dominios más externos, son considerados dominios variables. ¿Y por qué variables? Porque estos aminoácidos van a cambiar dependiendo al antígeno. Y por eso es lo que le va a brindar esta especificidad de unión al antígeno, y por lo tanto es que la inmunidad adaptativa es tan específica, ¿no? Porque estos dominios van a cambiar dependiendo, o se van a adaptar dependiendo al antígeno o al microorganismo, ¿no? O a lo que se van a unir, básicamente. Entonces, vamos a tener una región variable de nuestra cadena pesada y una región variable de nuestra cadena ligera. Mientras que las otras los otros dominios son considerados dominios constantes, porque estos dominios, en cuanto a sus aminoácidos, no van a variar. Y vamos a tener un dominio constante de la cadena ligera y 3 dominios constantes de la cadena pesada, ¿no? ¿Qué hay más que destacar? Esta zona, que es la zona central, que es llamada región bisagra o región Gosne, que va a ser una zona rica en prolina y que básicamente le va a brindar esta flexibilidad a nuestro anticuerpo, los bracitos, para que se puedan mover y puedan unirse al antígeno de forma más fácil, ¿no? Hablándose de que quizás sean antígenos que estén muy separados o sean antígenos muy juntos. Por lo tanto, esta región bisagra les va a ayudar a que se unan de la mejor forma. Y otro punto va a ser la región hipervariable, que lo vamos a ver a continuación. Cabe destacar que, hablando ya en lo que les mencionaba, que son estos dominios variables o estas regiones de variabilidad dependiendo al antígeno, va a haber zonas
específicas que van a ser más variables, aunque suene bastante redundante, así es, o sea, dentro de la región variable hay zonas más variables y estas son llamadas regiones hipervariables o también son llamadas determinantes de complementariedad o CDRs. Son secuencias de 10 aminoácidos que van a estar variando constantemente para brindarle esta individualidad o esta especificidad a cada anticuerpo y que tenemos 3 regiones hipervariables en nuestra región, en nuestro dominio, en nuestra región variable de nuestra cadena pesada y en nuestra región variable de nuestra cadena ligera. Entonces va a haber, como les mencionaba, 3 regiones hipervariables en la cadena ligera, que va a ser L1, L2 y L3, que están aquí. Y H1, H2 y H3, ¿no? Y que son, les vamos a poner así como 3 puntitos. O sea, estas 6, en realidad son 6 CDRs o 6 regiones hipervariables, pues se van a juntar, ¿no? Y aquí van a formar esta estructura que va a ser lo que es el parátopo. Recuerden que el parátopo va a ser este punto sumamente exacto o específico donde se va a unir el epítopo. Y el epítopo va a ser esa parte más inmunogénica de nuestro antígeno. Entonces es ahí donde se va a dar esta unión, ¿no? En estos CDR o en nuestras regiones hipervariables. Sin embargo, no hay que olvidar a nuestras regiones constantes, ¿no? Porque sí, o sea, las regiones variables son bastante importantes, ¿no? No hay que olvidar a nuestras regiones constantes porque también tienen una función biológica. Por ejemplo, la región constante, o CH1, de nuestra cadena pesada, le va a brindar estabilidad a nuestro anticuerpo porque va a unir a nuestra cadena ligera con nuestra cadena pesada mediante el puente de disulfuro y por lo tanto le va a brindar estabilidad. Brinda estabilidad al anticuerpo de forma general. CH2, si bien aquí ven que está unida a carbohidratos, bueno, se menciona que CH2 es una zona rica en carbohidratos y por lo tanto es que son considerados glucoproteínas, ¿no? Porque tiene asociado algunos carbohidratos y que debido a que aquí hay carbohidratos, esta región va a ser muy activadora del sistema de complemento. Va a ser aquí donde C1Q se va a unir y va a comenzar toda la activación de la cascada del sistema de complemento. Mientras que CH3, esta va a estar más que nada con la función efectora, es decir, con el reconocimiento de este anticuerpo mediante los receptores Fc y que los van a reconocer y van a generar una opsonización y van a potenciar pues la fagocitosis, ¿no? Va a ser aquí donde la célula pues va a reconocer, se va a unir y pues van a generar la respuesta, ¿no? La activación. Un punto importante también es que en algunos anticuerpos se les va a agregar otro dominio, que es el CH4, que ya lo vemos aquí a continuación. Bueno, en esta imagen la A es lo que les mencionaba, que son las regiones hipervariables, que son, por ejemplo, 1, 2, 3 y 1, 2 y 3, que estas van a formar el parátopo, ¿no? Eso es lo que les mencionaba hace ratito. Y a lo que les mencionaba hace rato, que es en cuanto a se les agrega este dominio en algunos anticuerpos, que es el CH4, va a ser principalmente en el anticuerpo de tipo IgM y en el anticuerpo de tipo IgE. Aquí se ve claramente, ¿no? O sea, si contamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4 en cuanto a la IgM. ¿Y por qué se les agrega este CH4? Y bueno, se menciona que este CH4 les va a brindar o les va a ayudar a que puedan estar unidos a membranas, o sea, se les va a conferir esta capacidad de estar anclados a membranas y que puedan fungir o ayudar más que nada a ser receptores de nuestras células inmunitarias, que ya vamos a ver más adelante y que, por ejemplo, en la IgM puede ser un marcador de maduración de nuestro linfocito B, o en este caso la IgE, que puede estar unida a membrana de nuestro mastocito y que pues genera o se activa en respuestas, por ejemplo, de alergias.
Entonces, como les mencionaba, ¿por qué van a ser tan específicos estos anticuerpos? ¿O por qué forman parte de la inmunidad adquirida o adaptativa? Pues por lo mismo, ¿no? Porque estas variaciones que se dan más que nada en las regiones variables e hipervariables, pues van a generar estos puntos específicos y que se van a adaptar a cada uno de estos microorganismos para poder reconocerlos. Y por lo tanto es que es muy específica y por lo que se menciona, ¿no? Que en la inmunidad adaptativa sí se sabe lo que se está reaccionando y por lo tanto es una respuesta pues bastante alta y elevada, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta para que continuemos con las variantes o las variaciones que podemos encontrar en nuestros anticuerpos? No, creo que no. Bueno, de mi parte no. Ok, si no, continuamos porque, como les mencionábamos, un poquito atrasados. Las diferentes variaciones que podemos encontrar en nuestros anticuerpos van a hacer que les brinden ciertas propiedades individualizadas. En ese caso, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta va a ser el isotipo. Cuando hablamos de isotipo van a ser estas variaciones o estos determinantes que se van a estar dando en las regiones constantes de nuestra cadena pesada. Entonces, son variaciones de nuestras cadenas, de nuestros dominios constantes, de nuestras cadenas pesadas, y que pueden ser de 5 tipos. Pueden ser cadenas de tipo gamma, de tipo alfa, de tipo mu, de tipo delta o de tipo epsilon. Entonces, dependiendo del tipo de cadena o dependiendo de este tipo de variaciones en esta cadena, pues nos van a generar los diferentes isotipos que tenemos de anticuerpos. Por ejemplo, si se expresa la cadena gamma, pues nos va a generar un anticuerpo de tipo IgG. Si se expresa la cadena alfa, pues nos va a generar el anticuerpo de tipo A, ¿no? IgA. Si se expresa la de tipo U y así, la de tipo M, y aquí las vemos, ¿no? En cuanto a estos aminoácidos, pues es lo que ya les mencionaba, que son los dominios, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba que por cada dominio pues hay aproximadamente 110 aminoácidos, por lo tanto, en la IgG, como tiene tres dominios, pues serían 330 aminoácidos, y como en la IgM son 4 dominios, pues serían 440 aminoácidos, ¿no? Es como para recordar, ¿no? Entonces, pues sí, más que nada los isotipos hacen referencia a estos cambios en las cadenas, como les mencionaba, y que nos van a generar los diferentes tipos de anticuerpos que tenemos, que son estos, ¿no? IgG, IgD, IgE, IgM e IgA, que ya vamos a ver a continuación, pues cada uno de ellos y pues las funciones que desempeñan. Esa sería como la mnemotecnia que usan, si es que se les llega a olvidar los tipos de anticuerpos, que es GAMD, o sea, IgA, A, M y D. Sin embargo, también se puede utilizar como, por ejemplo, para saber las concentraciones, ¿no? Que ya que van en orden. En este caso hay más concentración de IgG y hay menores concentraciones de IgE. O sea, también va en orden en cuanto a las concentraciones. Entonces, características generales. Las inmunoglobulinas que tenemos de tipo IgG, de tipo IgG, de tipo D y de tipo E, las vamos a encontrar siempre de forma monomérica, es decir, una solita. Mientras que los anticuerpos de tipo IgA las vamos a encontrar en forma de dímeros, que son dos monómeros unidos por una pieza de unión. Y los anticuerpos de tipo IgM casi siempre los vamos a encontrar en forma pentamérica, ¿no? Que son 5 monómeros unidos por una pieza de unión. Entonces eso hay que tener en cuenta. El siguiente término va a ser lo que es el isotipo. El isotipo, perdón, el isotipo es lo mismo, ¿no? Que ya hemos visto, pero ahora vamos a hablar sobre las variaciones, pero en las cadenas ligeras. En las cadenas ligeras podemos encontrar dos variaciones, que son variaciones en cuanto a la expresión, por ejemplo, de una cadena kappa o una cadena de tipo lambda. Entonces, solo en las cadenas ligeras solo va a haber dos variaciones, las de tipo kappa y las de tipo lambda, que no son tan importantes como los isotipos de la cadena pesada, que es en donde realmente la cadena pesada es la que da el nombre al anticuerpo, y que, por ejemplo, se menciona que las que más se expresan en este caso van a ser las de tipo kappa en un 60%, y de ahí siguen las de lambda en un 40%, y que estas son expresadas, por ejemplo, las de kappa por el cromosoma 2 y las de tipo lambda por el cromosoma 22. Eso sería en cuanto a las cadenas
ligeras. Ahora el siguiente término, ahora sí va a ser lo que es el halotipo. El halotipo hace referencia más que nada a pequeñas, que son muy pequeñas variaciones o polimorfismos presentes en individuos de una misma especie y que básicamente van a ser pequeños cambios o diferencias de 1 a 2 aminoácidos o cambios en la cantidad de los puentes de disulfuro que habíamos mencionado en cada uno de estos dominios. Entonces, son estas pequeñas variaciones que podemos encontrar en nuestro anticuerpo y que nos van a generar las diferentes subclases que tenemos en nuestros anticuerpos. Y que ya vamos a ver, ahorita les voy a mencionar las subclases que tenemos, que normalmente son 4 subclases de la IgG y 2 subclases de la IgA. Entonces, pues hay que recalcar esta parte, ¿no? De que estos halotipos o estas pequeñas variaciones van a hacer que la IgA quizá, por ejemplo, es un ejemplo, la IgA de tipo A1 no va a ser igual a la IgA de tipo A1 en otra persona, porque pues existen estas pequeñas variaciones, ¿no? Y de ahí esta parte en que a pesar de que somos individuos de una misma especie, es decir, pues somos genéticamente diferentes, o sea, no va a ser lo mismo, a pesar de que es la misma subclase, estas pequeñas variaciones van a hacer que sean pues diferentes, ¿no? Ese sería el halotipo. Y por último va a ser el idiotipo, y estas van a ser las variaciones en las regiones variables, que ya es lo que veíamos, y que estas básicamente van a generar las diferentes, la especificidad, las variantes que van a estar reconociendo pues a los antígenos. Entonces, ese es el idiotipo, ¿no? Las variaciones encontradas o dadas en nuestras regiones variables de nuestro anticuerpo. Bueno, a continuación ya vamos a hablar sobre cada uno de nuestros anticuerpos o isotipos que presentamos. Sin embargo, antes hay que tener presente esto porque lo voy a ir mencionando y para que les quede presente, ¿no? Sobre la valencia y sobre la avidez. Cuando yo hablo de valencia, hablo de la cantidad de uniones que se pueden hacer entre el antígeno y el anticuerpo. Por ejemplo, si hablo de una valencia monovalente, hace referencia que solo se va a unir a un antígeno. Si es una valencia bivalente, pues se va a unir a 2 antígenos, ¿no? Y si es polivalente, pues tiene sitios de unión a muchos antígenos. Y la avidez básicamente hace referencia a la fuerza de unión al antígeno. Y que conforme, o existe esta relación que conforme a mayor valencia, va a haber una mayor avidez o una mayor fuerza de unión al antígeno. Entonces, esos son los conceptos que deben quedar presentes para que ya comencemos a definir cada uno de estos isotipos, ¿no? Entonces ya, el primer isotipo o anticuerpo que tenemos va a ser la inmunoglobulina de tipo G. Esta inmunoglobulina de tipo IgE, como les mencionaba, la vamos a encontrar de forma monomérica, presenta 3 dominios constantes, es bivalente, es decir, tiene sitio de unión a 2 antígenos, y esta es considerada como la inmunoglobulina más abundante, ya que la vamos a encontrar aproximadamente como un 80% de las inmunoglobulinas totales. En suero lo podemos encontrar en concentraciones de 8 a 16 miligramos por mililitro y una vida media de 15 a 20 días. La vida media es bastante alta, por lo tanto nos va a brindar inmunidad por bastante tiempo. Esta inmunoglobulina la vamos a encontrar mucho en respuestas secundarias, es decir, ante infecciones muy repetitivas, ya que se menciona que esta es capaz de generar una mayor afinidad al antígeno. Y esto es lo que ya les venía mencionando sobre las diferentes subclases que podemos encontrar en la IgG. Tenemos 4 subclases de la IgG. Tenemos IgG de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4, ¿no? Y cada una de ellas pues, va a desempeñar un papel importante dependiendo pues, la funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, la IgG de tipo 3 es muy buena opsonina y es una muy buena activadora del complemento. De ahí le sigue lo que es la IgG de tipo 1 y después la IgG de tipo 2. Las concentraciones en suero también van a variar
Y la diferencia, o lo que las diferencia más que nada a estas subclases, más que nada va a ser la cantidad de puentes de hidrógeno que presentan. Otro punto importante es que este tipo de anticuerpo puede cruzar la placenta. Esto es muy importante, ya que en las células del trofoblasto se va a expresar un receptor, que es el receptor para la fracción Fc de nuestra inmunoglobulina G, y por lo tanto va a facilitar este paso transplacentario de lo que es la IgG, y por lo tanto pues va a brindar la inmunidad o inmunidad al feto. Entonces, pues por eso, ¿no? Es por eso que la IgG puede pasar la barrera fetoplacentaria, más que nada por este receptor, y también porque se menciona que quizá la IgG tiene un peso molecular más bajo. El otro tipo de isotipo va a ser lo que es la IgA. Esta IgA normalmente la vamos a encontrar, como les mencionaba, en forma de dímeros, es decir, dos monómeros unidos por una pieza de unión o componente J. Y va a tener esta azulito, no sé si ven aquí este azulito, que es el componente secretor. Ya les voy a hablar un poquito sobre esto a continuación. Esta es la segunda inmunoglobulina que más tenemos en el cuerpo. Nosotros se estima que aproximadamente corresponde al 10 al 15%, y que en suero lo vamos a encontrar aproximadamente de 1.4 a 4 miligramos por mililitro, con una vida media de 4 o 5 días. Es importante aclarar que tenemos dos subclases de IgA. Tenemos la IgA de tipo A1 y la IgA de tipo A2. La IgA de tipo A1 es la que normalmente es la que vamos a encontrar en suero y es la que nosotros vamos a cuantificar, ¿no? Mientras que la IgA de tipo A2 es la que vamos a encontrar en forma de dímeros, y esta es la que vamos a encontrar en las diferentes secreciones, como por ejemplo saliva, o sea, la leche o el calostro, en donde esta IgA va a ser importante, o sea, en la leche materna, cuando pasa estos anticuerpos a través de la madre al recién nacido, ¿no? Y por lo tanto también forma parte de la inmunidad pasiva natural dentro de la inmunidad adaptativa. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Que va a estar en secreciones, saliva, lágrimas, moco y leche materna. Algunas secreciones mucosas, como por ejemplo son el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, el tracto urinario, que va a hacer esta primera línea de defensa contra los agentes que se llegaran a encontrar o intenten infectar, ¿no? En esas zonas o en estas regiones. ¿Y cómo lo va a hacer, no? ¿Cómo lo va a hacer? Es que una vez se sintetiza esta IgA, tiene que ser secretada en las secreciones mucosas, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? A través de un receptor, que es el receptor de inmunoglobulinas polimérico, o también llamado receptor poli-Ig, que está aquí, que lo encierro. Este receptor va a reconocer a nuestra IgA, que en este estado está de forma inmadura, y que una vez que lo reconoce, pues se va a producir todo este mecanismo de endocitosis mediada por receptor, y va a migrar desde la zona basal hacia la parte apical, en donde se va a secretar, ¿no? Y si logran ver, una parte de este receptor se va a quedar con la IgA, y esto va a ser el componente secretor, que es lo que le mencionaba. El componente secretor va a estar, pues, de alguna forma tapando esta zona en donde se unen estos monómeros, y de alguna forma va a ayudar a que no se rompa o aumentar más que nada su vida media, ya que va a impedir que ciertas enzimas o proteasas rompan esta unión. Y también va a ayudar a ejercer lo que es el efecto teflón, ¿no? Que es más que nada barrer estos agentes que llegaran a reconocer nuestra IgA a través del movimiento ciliar y a través de los movimientos peristálticos, si estamos hablando, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, y que también pues debe ser capaz más que nada esta IgA de reconocer, ¿no? O de saber diferenciar entre lo que es la microbiota intestinal y los antígenos o agentes que intenten invadir. El otro isotipo va a ser la IgM. La IgM, como la vemos aquí, y como mencionábamos, es pentamérica, ¿no? 5 monómeros unidos por la cadena de unión,
en donde los fragmentos FC van a estar dentro y los fragmentos FAP o de unión al antígeno van a estar de forma externa. Esta es la tercera inmunoglobulina más abundante, es decir, que la vamos a encontrar en concentraciones aproximadas de 5 al 10% y con una vida media de 4 o 5 días. Esta inmunoglobulina, la IgM, la vamos a encontrar siempre en la respuesta primaria, es decir, ante la primoinfección o hacia la exposición a la gente de forma primeriza, es decir, cuando nos exponemos a un antígeno que no conocemos, la primera que se va a generar va a ser la IgM, porque pues tiene lógica, ¿no? Porque tiene una gran valencia, es decir, tiene sitio de unión a 10 antígenos y por lo tanto va a poder neutralizar de forma más rápida. Entonces, pues tiene lógica, ¿no? En cuanto al complemento, es una muy buena activadora del complemento. Se menciona que una vez que se une a su antígeno, va a generar o se va a hacer un cambio conformacional, es decir, este anticuerpo va a adoptar esta forma de estrella o forma de grapa, también se le menciona aquí en la imagen, y va a hacer que de alguna forma facilite la unión al C1Q, que es componente del complemento, y posteriormente pues se active, ¿no? Y genere toda la cascada de activación del complemento, ¿no? Otro punto importante en cuanto a las IgMs es que van a ser las hemaglutininas de excelencia, es decir, van a favorecer el proceso de aglutinación, que es lo que vemos en una práctica, que más que nada que es que debido a su tamaño, que es bastante grande, puede reducir esta distancia entre los eritrocitos y por lo tanto generar el proceso de aglutinación, ¿no? Reacción antígeno-anticuerpo y por lo tanto generar pues los resultados observables, es decir, la aglutinación. Y otro punto importante es, como les mencionaba, que como esta IgM se le agrega un dominio extra, que es el CH4, como menciona aquí, dominio extra CH4, pues puede estar unida a membrana y formar parte de un marcador de maduración de linfocitos B, ya que cuando el linfocito B va madurando, el primer anticuerpo que presenta en su membrana va a ser de tipo IgM y posteriormente ya es un linfocito B maduro, se va a convertir, se va a expresar inmunoglobulina de tipo D. Entonces es esta, ¿no? La IgD la vamos a encontrar en concentraciones muy bajas. Se menciona que de 20 microgramos por mililitro, realmente es muy poco, y que tiene una vida media también bastante corta, porque presenta una región bisagra bastante amplia y por lo tanto es susceptible a proteólisis o a la degradación de ciertas proteasas. Si bien no se ha descrito una función así como específica de la IgD, sí se ha encontrado que se ha llegado a unir esta IgD a ciertos agentes o infección de ciertos agentes como lo es Moxarella catarrhalis y Haemophilus influenza. Sin embargo, como le mencioné, no hay estudios pues, realmente confirmados, o sea, de que exista una función propiamente de la IgD, pero sí, como les mencionaba, la IgD su principal función va a ser más que nada el estar en membrana como un marcador de maduración, es decir, cuando nuestra célula B ya está madura, va a tener la IgD o la inmunoglobulina D como receptor. Y eso es más que nada la IgD, ¿no? La IgE, la vamos a encontrar mucho en las reacciones de hipersensibilidad o en reacciones alérgicas. Normalmente también presenta el CH4. Va a ser la inmunoglobulina que menos encontremos en cuanto a suero. Son concentraciones muy nulas y como le mencionaba, pues presenta el dominio extra, que es el CH4, y puede estar unido a la membrana de los mastocitos y estar esperando, por ejemplo, este antígeno que normalmente son alergenos, y que si recuerdan, pues los alergenos son estos antígenos que se encuentran en el ambiente de forma inocua y que ciertas personas pues predispuestas genéticamente pues van a desencadenar una activación exacerbada de nuestro sistema inmune y por lo tanto nos van a generar pues la alergia o la hipersensibilidad. Sin embargo, no solo hay que asociar a la IgE con alergia, sino que también hay que tener presente pues su papel fisiológico, ya que se menciona que nuestra IgE
va a ayudar más que nada con brindar protección a ciertos patógenos o agentes como son los parásitos. En este caso, mediante la activación, liberación de histamina y, por ejemplo, el reclutamiento de eosinófilos, de neutrófilos, y por lo tanto, pues va a favorecer, ¿no?, todo el proceso inflamatorio. Entonces, este sería ya el resumen total o general de las 3 IgE que debemos tener, pues, presentes, ¿no? IgG, respuesta secundaria, porque generan una mayor afinidad al antígeno. Opsonización de bacterias, que son las opsoninas de excelencia, y que pueden atravesar la placenta. Es el único anticuerpo que puede atravesar la placenta, que es principalmente por el receptor que les mencionaba. La IgA, que la vamos a encontrar de forma secretada, en saliva, moco, lágrimas, y en las membranas mucosas de los tractos tanto respiratorio, gastrointestinal, ¿no? La IgM, que la vamos a encontrar principalmente en una respuesta primaria, debido más que nada pues, a la gran cantidad de unión a antígenos, que presenta una gran valencia, una gran avidez, y la IG, que se relaciona, como la mencionaba, con alergias y procesos de hipersensibilidad, pero que también ejercen una función fisiológica, que es a la infección contra parásitos, y la IgD, que principalmente fungir como receptor de nuestros linfocitos B. Ese sería como el resumen. Esto no, y ya, vamos a pasar ahora a los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales ciertamente son bastante importantes, es decir, estos son anticuerpos que se van a producir por un solo clon de linfocitos B. Este linfocito B va a ser un linfocito B híbrido que de alguna forma van a atacar antígenos específicos o antígenos concretos, es decir, de alguna forma van a ser como estos linfocitos B que se van a preparar o se van a entrenar para que generen anticuerpos hacia este antígeno concreto. Y por lo tanto, pues van a ser anticuerpos idénticos que van a estar producidos por una célula. Entonces, ¿cómo es que se van a formar esta célula híbrida? Pues mediante una serie de procesos, ¿no? Que básicamente el fundamento va a ser que se va a unir a nuestro linfocito B con una célula cancerígena, que normalmente son células de un mieloma múltiple, que es cáncer de células plasmáticas, y que van a formar como tal a lo que es el hibridoma, que es el linfocito B, pues inmortal, ¿no? Y este linfocito B inmortal, pues lo que va a hacer es que va a generar una gran cantidad de anticuerpos que van a ser idénticos y por lo tanto van a ir enfocados hacia un antígeno. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Es que pues se van a estar utilizando o van a tener muchas aplicaciones, principalmente a través de la investigación, a través de la biología molecular y la medicina, que ya vamos a ver a continuación. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar? Principalmente porque podemos identificar de forma específica diferentes marcadores fenotípicos de cada una de las células. Por ejemplo, yo quiero diferenciar una célula de tipo CD4, es decir, un linfocito TCD4 a un linfocito TSD8, pues de forma macroscópica o microscópica, perdón, no podríamos diferenciarlas, ¿no? Porque son pues iguales. Sin embargo, con los anticuerpos monoclonales podemos diferenciar estos marcadores presentes en los diferentes tipos de células y por lo tanto pues identificar, ¿no?, la presencia de ellas. También otra de las aplicaciones va a ser en inmunodiagnósticos, o sea, en el diagnóstico de enfermedades, nótese la importancia, ¿no? El cómo se van a estar formando o se va a buscar más que nada la presencia de los antígenos específicos de un agente para pues diagnosticar, ¿no? Y que utilizamos mucho pues en laboratorio, ¿no? La identificación de un tumor en donde podemos igual definir cuál es el origen de quizá de este tumor a través de también tinciones y a través también del uso de estos anticuerpos monoclonales enfocados a esta célula que generó, ¿no?, todo este tumor como tal. El tratamiento, como es la terapia biológica en diferentes enfermedades, que son anticuerpos monoclonales que van a estar pues enfocadas a ciertas células, a ciertas moléculas que van a estar participando en el origen de esta enfermedad, como por ejemplo
en artritis reumatoide, donde se da, por ejemplo, el anti-CD20, que es para la eliminación de los linfocitos B, y que no se estén produciendo anticuerpos en esta enfermedad autoinmune y pues de alguna forma ayudar, ¿no?, a la enfermedad a que no se produzcan más anticuerpos que estén generando más daño. O, por ejemplo, anticuerpos que van enfocados a ciertas citocinas proinflamatorias como es la interleucina 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, que están condicionando a una inflamación crónica y a una mayor destrucción. Entonces, pues nótese realmente la importancia de los anticuerpos monoclonales y igual análisis de moléculas de superficie y pues propiedades y funciones celulares, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser todo este proceso de la formación de anticuerpos monoclonales? Pues básicamente se va a inocular el antígeno al que yo quiero que se generen esos anticuerpos monoclonales en un animal experimental. En ese caso pueden ser un ratón o un cobayo, y por lo tanto posteriormente vamos a extraer o aislar los linfocitos B del vaso, ya que si recuerdan un poquito sobre órganos linfoides, la parte de la pulpa blanca del vaso va a ser ese lugar donde se van a encontrar los linfocitos B de la zona marginal del vaso, que van a ser estas primeras células que van a tener contacto con los antígenos en circulación, y por lo tanto estas células son las que se van a aislar para que posteriormente se unan con lo que es la célula cancerígena y se genere el hibridoma, ¿no? Y una vez este hibridoma, pues ya va a ser una célula inmortal que va a comenzar a generar anticuerpos. Esto sería lo mismo. Sería la inoculación del antígeno, y que se van a aislar los linfocitos B en este caso, que posteriormente pues se van a unir a lo que es a generar esta fusión de la célula del mieloma o célula cancerígena, y nos van a generar diferentes clonas, ¿no? Cabe destacar o que tengan presente que cuando nosotros inoculamos, por ejemplo, la gente al que queremos que se creen esos anticuerpos, pues va a haber diferentes clones de linfocitos B, porque no solo se van a generar anticuerpos a un antígeno, sino a varios, y por lo tanto se deben aislar estos anticuerpos que sean específicos al antígeno que queramos. Porque, pues un ejemplo sería como por la infección, ¿no?, normal de cualquier enfermedad, ¿no? Nosotros generamos anticuerpos policlonales porque nosotros generamos anticuerpos a diferentes estructuras encontradas en los agentes. Por ejemplo, si yo me infecto de cierta bacteria, yo voy a generar anticuerpos tanto para la flagelina, tanto para el lipopolisacárido, para los lipopéptidos y todo eso. O sea, son anticuerpos policlonales. Por lo tanto, esta es la base, ¿no?, de los monoclonales, que se debe aislar ese clon específico de linfocitos B que queramos para que se generen posteriormente los anticuerpos monoclonales, que son para un antígeno. Entonces, ¿cuál es la diferencia o las ventajas o desventajas de los anticuerpos policlonales y monoclonales? Porque, como les mencionaba, los policlonales, pues, no son específicos a un solo antígeno, sino que van a estar enfocados a varios. Sin embargo, tienen ventajas de que estos tienen un menor costo de producción y por lo tanto tienen una mayor facilidad de adquisición. Sin embargo, los monoclonales son altamente específicos, pueden discriminar entre diferentes proteínas que presenten quizá alta homología, y pues la única desventaja es que van a ser bastante caros. Bueno, ya vamos a acabar, esta es casi lo último. Dependiendo a la cantidad por ejemplo, de la parte del ratón en este caso, va a ser en que nosotros podamos generar esta clasificación en los diferentes tipos de anticuerpos monoclonales. Tenemos el anticuerpo monoclonal de tipo murino, al de tipo quimérico, al de tipo humanizado y al de tipo humano, ¿no? El de tipo murino pues va a ser totalmente de proteína animal, ¿no?, del ratón. El quimérico va a ser 33% de proteína animal, el humanizado un 10% y el humano un 100%. ¿Qué es lo que va a pasar? Que por ejemplo, los murino, estos son más baratos, ¿no?
porque pues, son de proteína animal. Sin embargo, las desventajas es que al ser 100% proteína animal, esta nos puede generar reacciones o puede hacer que nosotros reaccionemos, o nuestro cuerpo reaccione a este anticuerpo monoclonal, si es que se administra quizá en una terapia biológica, y generar una activación del sistema inmune, ¿no? Porque se está administrando algo que es extraño, en este caso proteína animal. Sin embargo, los humanizados, pues es 100% proteína humana. Esta nunca o casi nunca nos van a generar respuestas inmunes. Sin embargo, son anticuerpos, como les menciono, bastante caros, muy, muy caros. Y ya esto es lo último, esta sería la nomenclatura que se les da a los diferentes anticuerpos, y que va a ser dependiendo de esto, ¿no? En un anticuerpo, en los anticuerpos monoclonales, las primeras 2 sílabas básicamente van a ser, o ese nombre va a estar elegido por el fabricante de estos anticuerpos monoclonales. Él va a decir qué letras va a poner. Las siguientes 2 sílabas va a estar dada por el tipo de diana a las células que van a ir enfocados a estos anticuerpos. Por ejemplo, tú hacia células tumorales, Ali hacia células del sistema inmune, va hacia bacterias y así, ¿no? Consecutivamente dependiendo a estas sílabas. El siguiente va a ser el tipo, ¿no?, de anticuerpo, si es un anticuerpo humanizado, si es humano, si es quimérico, y así. Y las últimas sílabas va a ser si es un anticuerpo, si es MAP, va a ser un anticuerpo monoclonal, y si es PAP, va a ser un anticuerpo policlonal. Aquí les pongo un ejemplo, que es el rituximab, por ejemplo, que es el tratamiento que se da mucho, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes o artritis reumatoide, que vemos en nuestra práctica. En la última, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 o enfocado a estos linfocitos B, ¿no? Entonces, RI sería el nombre elegido por el fabricante, TU sería a células tumorales, sí sería un anticuerpo quimérico, y MAP porque es un anticuerpo monoclonal. Ese sería como el ejemplo. Ya sería todo. No sé si existe alguna duda en cuanto a anticuerpos, a la presentación. Chicos. Bueno, de mi parte no. No sé si alguien más tenga. Todo estaba bastante claro. Muchas gracias. No, Sí. todo bien, gracias. Pues sí, eso sería, yo creo, todo. Un gusto que hayan podido asistir, y creo que nos fuimos bastante rápido. Bueno, no tan rápido, yo creo que dijimos lo necesario, y en ese caso va a ser bastante importante para si es que están en el laboratorio, pues hacer futuras prácticas, a entender un poquito mejor sobre todo los procesos de inmunoensayo, ¿no? Y de las pruebas serológicas y cómo se realizan. En este caso, en la mayoría de veces, pues siempre vamos a estar utilizando pues anticuerpos monoclonales, ¿no? Y pues yo creo que eso sería todo. Si quieren, pues ya pueden retirarse. Muchas gracias. Gracias. Yafet, ¿verdad? Muchas Sí, gracias. Yafet. Ok, muchas gracias, Gracias. Yafet. Gracias. Gracias,